Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net. Muy buenos días a todas y todos, donde quiera que se encuentren. Desde ABC Latino, yo soy Enrique Roblonsky y hoy en la revista al aire, como siempre, está con nosotros Caro. Buenos días, Caro. Buenos días a todos, que tengan un hermoso martes acá, estaremos con ustedes por una hora acompañándolos, así es que no se vayan. Así es, y hoy tenemos un programa súper especial con invitados de lujo. Por supuesto, hoy vamos a estar hablando de Patria Grande, así que como todos los meses, está con nosotros Pocho Salcedo. Un gusto de saludarlos, bienvenidos. Tenemos un programa cargado de noticias, de novedades, realmente desafiarles para que se entretengan, se informen y más importante, para que participen. Así es, y también con nosotros en Patria Grande, Elisa Pritzker. Bienvenida nuevamente al programa. Hola, ¿qué tal? Y qué bueno empezar la mañana con un grupo de gente tan linda. Así que buenos días. También con nosotros para el segmento de inmigración, el abogado de Caridades Católicas, Miguel Medrano. Bienvenido al programa, Miguel. Gracias, muy buenos días a todos y gracias por la invitación. Así es. Y sin más, vamos derecho a Patria Grande. El día de hoy comenzamos con Patria Grande. Y Pocho, cuéntanos un poquito cuál es el tema del día de hoy en Patria Grande, que sale de la revista de ABC Latino del mes de noviembre. Bueno, es un tema interesantísimo porque está dentro de la vena de Latinoamérica de verse de adentro nuevamente hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Así que vamos a hablar de una cultura, de un grupo muy importante que se encuentra en la Patagonia Argentina y la Patagonia chilena, el grupo Selkman, pero algo además de aprender un poco sobre esa cultura que ha sido ignorada por muchísimos años, vamos a conversar con dos personas que de una manera tenaz han rescatado valores desde ángulos totalmente distintos. Uno, una persona Selkman que ha rescatado el idioma, que ha mantenido el idioma, la cultura, y por otra parte, una escultora, una artista de primer nivel que no solamente se ha conectado con este grupo, pero que también ha creado arte que representa ese grupo, pero de una manera auténtica. Tenemos acá un tiempo especialísimo y bueno, no solamente que la cultura es fascinante, que pudo sobrevivir tantísimos años, pero tiene unos caracteres únicos, por lo menos hasta donde yo conozco. Es una caminata por miles de años hacia atrás. Elisa, cuéntanos un poquito quién es Margarita Maldonado, porque aquellos que nos están siguiendo en YouTube han visto, pueden ver la tapa de la revista de noviembre, que donde sale esta mujer descendiente de los Selknam. Y cuéntanos un poquito quién es Margarita Maldonado. Bueno, Margarita Maldonado es una persona descendiente Selknam, como tú lo has dicho, Rob. Es mitad, digamos, mestiza, es una parte blanca, otra parte Selknam. Ella se denomina cuarta generación dentro de la familia de ella y Margarita vive en Tierra del Fuego, en la Patagonia Argentina. Tierra del Fuego es la isla, la última parte que conecta el territorio, es una isla que estaba conectada originariamente y luego ahora pasa a ser una isla, es la última parte del continente
de Sudamérica, y ella vive en Río Grande. Ella es una mujer que es escritora y que expande el tema de la cultura Selknam. Y como ven, lo último que digo hasta mi próxima intervención, tiene una canasta en la mano. Ella también hace cestería y enseña cestería original como lo hizo el pueblo Selknam. Así es. Y para los que nos están escuchando, que quieren saber un poco más de esta cultura, y ahora vamos a ir a por qué es parte de Patria Grande, les quiero recordar que pueden escuchar un programa que grabamos hace un tiempo atrás en Mesa de Barrio, nuestro otro programa de radio aquí por 91.3 FM todos los domingos a la mañana. Lo pueden escuchar, pero hay un programa que si van a nuestro canal de YouTube, ABC Latino Media Network, en YouTube van a los playlists, Mesa de Barrio, y hay un programa sobre pueblos originarios donde conversamos con Margarita Maldonado de los Selknam en la Patagonia, y hicimos un puente a través de todo el continente americano, pues también estuvimos conversando con un representante de la nación Mohawk en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Esto en el vídeo de ABC Latino en YouTube, Pueblos Originarios. Quiero aclarar algo, que en la gente que puede ver la magazine de noviembre, es una nota acerca de un homenaje que se le hizo a Margarita Maldonado, y un homenaje a través de una escultura por el escultor Pablo Bagnat. Quiero también aclarar que en la revista hay 2 vídeos, aparte de un vídeo donde Margarita agradece esta escultura, este homenaje. Hay 2 vídeos, uno en inglés y otro en español, que cuenta la historia de quiénes son los Selknam. O sea que también la gente puede visitar la revista y conocer acerca del pueblo Selknam a través de la edición de noviembre. Es algo que está fresco y que invito a la gente a visitar la revista. Son vídeos muy interesantes. Uno de ellos es de la época de los años 50 o 60, que está grabado por una antropóloga americana que visitó y que estudió a este pueblo, que conectó con el pueblo Selknam, y es un vídeo original. O sea que es muy interesante recorrer estos 2 materiales que están en la revista. Elisa, permítame hacerte una pregunta. Tú has estado estudiando esta cultura por muchísimo tiempo, tienes una relación directa con la señora Maldonado. ¿Qué es lo que te ha traído, te ha llamado la atención para que dediques tu arte, para que dediques mucho de tu tiempo en entender esta cultura y representarla? ¿Cuál es esa cuestión que te motiva? Bueno, lo primero fue el encuentro que yo tuve a un viaje a la Patagonia, y digo que en cierto modo ellos me buscaron, o tuve un encuentro emocional intenso con esta cultura que hizo que empezara a estudiar. Y luego naturalmente ocurrió que mi arte se fue impregnando de los conocimientos que fui obteniendo de la cultura. En general tengo una tendencia a apreciar los pueblos que estuvieron antes que vinieron los españoles, los colonizadores. Bueno, en distintos países fueron ocupando los territorios, y lamentablemente en vez de absorber las culturas, en algunos casos las combatieron y eliminaron, no totalmente. Entonces, bueno, tengo como un sentimiento de afecto a esos pueblos que estuvieron primero en los territorios, como que tenían el derecho a quedarse en esos territorios. Tanto pasó en Latinoamérica, pasó también en Estados Unidos y en otros lugares del mundo, donde otros pueblos con más fuerza llegaron y ocuparon los territorios.
tengo ya como esa conexión afectiva. Y con ellos, bueno, al estar haciendo todo este estudio, me fui como acercando emocionalmente y me siento conectada. Y es un caso más, es algo universal, es un caso más de otras culturas que sufrieron el mismo destino. Así es. Y Caro, tú que naciste en Chile, has estudiado en Chile, cuando ibas creciendo y en las escuelas, eh, ¿aprendiste sobre los Selknam? Elisa, antes de comenzar el programa, nos contaba que, por ejemplo, en Argentina se los conoce con el nombre de Onas, que es el nombre que le dieron los españoles, no es el nombre autóctono de estos pueblos, este pueblo originario. ¿Cómo es del otro lado de la cordillera? ¿Cómo fue eso? ¿Se los conoce como Selknam o cuando tú estudiabas o también con otros nombres? Buenos días, gracias. No, como ONAS, sí aprendimos mucho. Nosotros, incluso recuerdo que era uno de mis subjects o mis temas favoritos de historia en séptimo y octavo grado. Se profundizaba mucho la cultura indígena en la historia de Chile. Y ahí aprendíamos desde el comienzo, atacameños, diaguitas, y íbamos avanzando los changos, onas, alacalufes, y llegábamos al sur, la parte de Patagonia, en la Tierra del Fuego, y siempre me impresionó mucho a mí cómo sus vestimentas, cómo ellos podían estar en esos lugares tan fríos, porque yo recuerden que soy del norte, entonces me parecía casi imposible, decía, en mi cabeza de juventud, yo decía, ¿por qué no se mudaban de ese lugar si era tan frío? ¿Para qué vivir en esa hostilidad? Pero bueno, después uno con el tiempo va entendiendo que las raíces son mucho más fuertes que el medio ambiente, ¿no? Y uno se adecua a ese medio ambiente. Así es que sí, aprendimos de ellos, pero también nos enseñaron que se llamaban ONAS. Qué interesante eso. Ujú. Y recordamos, cuéntanos, Elisa, a ver un poco eh, de esta escultura a la mujer Selknam en madera, una escultura que tiene 2 veces el tamaño de una persona, que se dedicó ahí en Río Grande y inspirada en Margarita Maldonado. ¿Cómo surgió tú que estuviste conversando con Margarita? Sí, bueno, fue una iniciativa de una familia, el señor José Raipani y su familia tienen un restaurante que se llama Ona y justamente conoce la historia de Margarita, es muy popular, ella tiene un libro llamado Entre dos mundos, o sea, sus dos partes, eh, la parte blanca y la parte Selknam, y es una persona que está muy reconocida, que la invitan a programas de radio, es muy, bueno, festejada, reconocida por todo el impulso que ella hace para continuar expandiendo el tema de su cultura. Esta familia, eh, por iniciativa de ellos, contactó al escultor, es madera lenga, es un tipo de madera que es de esa zona, y contrató o conversó con este escultor y decidieron hacer esta escultura que está emplazada cerca de la explanada donde está el restaurante, y él justamente me comentó Margarita que le dijo que quería hacerle un honor a ella y a través de ella a las mujeres Selknam, pero quería hacerlo en vida, porque dice que muchos reconocimientos se les hace a la gente una vez que ya no están en vida. Entonces Margarita se sintió muy emocionada y fue un día que nevó, y está en el vídeo, está ella comentando el agradecimiento también en la revista. Y bueno, fue un momento de alegría y de felicidad para ella y la familia de Margarita. Claro, y Pocho, hablábamos contigo también antes de comenzar el programa sobre la antigüedad de estos pueblos. Se estima que los Selknam habitaron la Patagonia
de Latinoamérica desde hace 10.000 años aproximadamente, en forma ininterrumpida hasta nuestros días. Pero también conversábamos de que en este siglo nuevo, siglo XXI, hay todo un resurgimiento de la cultura de los pueblos originarios, ¿verdad? Evidentemente algo muy, muy interesante a mi criterio, los avances de la tecnología como de ADN nos han permitido ir más allá porque siempre se excavaba en antropología, hasta donde conozco, hasta cierto nivel y después nadie se interesaba en excavar a estratos más profundos. Y bueno, se rompió esa norma, digamos, antropológica y se empezaron a encontrar artefactos, se empezaron a encontrar restos humanos, etcétera. Y con las tecnologías de medición de tiempo ahora y de ADN, etcétera, se llega a la conclusión de que algunos pueblos estuvieron en las Américas 50.000 años y otros van hasta 100.000 y hasta 130.000 años, que rompe toda la tradición que había anteriormente. Y existe también una nueva visión de que todos pensábamos de que habíamos llegado a las Américas a través del estrecho de Bering, que en esa época estaba congelado y había habido una caminata desde el norte, digamos, de Alaska hasta el sur de la Argentina. Pero sucede que muchos de estos markings, marcas de ADN, que se dan en el sur del continente sudamericano, no solo se encuentra al norte, y lo cual debería encontrarse una especie de consecuencia histórica. Y acá viene lo más tremendo, que parecería que las inmigraciones a Sudamérica han venido principalmente al Amazonas, el lado atlántico, han venido desde Australia, ¿no? Y digamos, toda esa nueva manera de ver el mundo no es la más ortodoxa, no es la que nos han enseñado, pero nos abre puertas a que estas culturas son realmente de miles y miles y miles de años, con muchas técnicas avanzadas, entre una de esas la de la navegación, para estar viniendo de lo que era Australia a nuestro lado. Así que estamos en una revolución muy tremenda de vernos, como decía inicialmente, de adentro hacia afuera. Así es. Y hay también una nueva valoración de lo que es nuestra historia, no solamente la historia que comienza con la conquista de las Américas por parte del Reino de España, sino la revalorización de nuestra historia autóctona en todo el continente americano y latinoamericano. Fíjate, Miguel, tú eres de México y estarás enterado, por ejemplo, de que México comenzó este proyecto enorme que es la construcción del Tren Maya, que va a permitir atravesar todo lo que fue el Imperio Maya justamente en tren. Y para sorpresa de muchos, el proyecto está continuamente siendo interrumpido porque están encontrando miles y miles de artefactos históricos de las culturas, no solamente de la cultura maya. La cultura maya es la que más conocemos, pero hay muchas culturas anteriores a los mayas y están descubriendo a medida que van abriendo la selva y van abriendo los caminos para este tren maya, estos artefactos y estas ciudades perdidas, desconocidas. Sí, claro. De hecho, ahora que lo mencionas, me haces recordar un poco cuando era pequeño, que en alguna ocasión fuimos de vacaciones con mi familia a Tabasco a ver las cabezas olmecas, que son de esta civilización que a mí me educaron que era la más antigua, pero ahora
¿no? Y recuerdo que cuando fuimos, conforme íbamos avanzando en el camino, mi padre un día decidió salir a un río en donde se podía nadar y había peces. Entonces salimos ahí al río y conforme íbamos avanzando entre los pueblos, de pronto nos dimos cuenta de que había pirámides que todavía estaban en la selva, cubiertas con árboles, ¿no? Y preguntábamos a la gente que vivía ahí en los alrededores y decían, sí, en efecto, es un templo, ahí hay otro, ahí hay otro. Es como muy común, pero no hay dinero. La cuestión, y yo digo, preguntando, pero ¿por qué siguen ahí? Es que es una cuestión de recursos, ¿no? También no había y no existe un presupuesto para el rescate de todas estas ciudades enteras, ¿no? Que existen, que aún se encuentran cubiertas, ¿no? Y hablando un poco de otras culturas también, esto le estoy hablando, esto sucedió en los 80s, ¿no? Hace muchos años, pero hablando de otras culturas que son desconocidas, yo crecí en un estado que se llama Tlaxcala, lo comentamos hace poco, y ellos tradicionalmente se consideran como olmecas chicalancas, así les denominan a el grupo étnico que prevalece en este estado, pero recientemente, o sea, más bien recientemente en el finales de los 90, principios del 2000, descubrieron otra ciudad que se llama Cantona, que en el estado, muy grande, una ciudad muy grande en una zona muy desértica, que corresponde a una cultura que simplemente no tienen idea de todavía muy clara de dónde viene, ¿no? Y que es muy interesante. Años después también hicieron una excavación en el estado de San Luis Potosí, donde encontraron otra ciudad que no está relacionada tampoco con la cultura que es tradicional, que más cercana, que es la de Veracruz, que son los totonacos, si no me equivoco. Y es interesante, ¿no? Ver que hay otras culturas, ¿no? Que aún no conocemos, justamente, ¿no? Pues es interesante, valdría la pena invertir, digamos, porque también lo ven un poco como si fuera un gasto, ¿no? Pero creo que es importante conocer como estas culturas eh, que están en todas las Américas, ¿no? Y para concluir, digo rápido, disculpen que me extendí, pero quería mencionar esto muy interesante. Nosotros que estamos en Estados Unidos, recientemente descubrí también que, bueno, encontré que hay una pirámide en el estado de Illinois, aquí en los Estados Unidos, que se llama Cahokia. Si lo googlean, y parece ser que esta pirámide corresponde a una cultura que es justamente muy relacionada con las culturas de la zona del Golfo y el centro de México. Así es uno de los nuevos descubrimientos en estos tiempos, la relación entre de todo el continente. Parece que aún en la época donde no existían los aviones, la gente se movía y se desplazaba. Les recuerdo que este artículo en Patria Grande de la revista de ABC Latino del mes de noviembre lo pueden encontrar en www.abclatino.net. Y si quieren recibir esta revista que es totalmente bilingüe y multimedia con vídeos, audios y escritos todos los meses, escríbanos a info@abclatino.net y entonces la van a recibir el 1 de cada mes en su casillero de correo electrónico. Y Elisa, Pocho, Caro, Miguel, no pudimos el día de hoy tener a Margarita con nosotros, pero sí tenemos un mensaje que Margarita nos envió y yo quisiera pasarlo como para que terminemos este segmento de Patria Grande del día de hoy. ¿Qué les parece si la escuchamos? Por favor. Sí, me parece bien también, antes de decir adiós el día de hoy, quiero rescatar que Margarita habla perfectamente el idioma Selknam, es una promotora de esta cultura y viven en forma como nosotros, no como se vivió en el territorio hace 10.000 años. El pueblo Selknam está incorporado a la vida cotidiana de la Argentina y de Chile, pero tienen conocimiento de todas las tradiciones, celebraciones y el idioma, que es muy importante. Quería decir eso para que quede también que los oyentes puedan saber este detalle.
Muchas gracias, me parece que es muy interesante. La Yataykina mayoría de las ayan culturas. Nailiskin tatolklebele jorkarukinka. Ah, Yataykin. Estoy re emocionada por ese hermoso trabajo y ese hermoso artículo y ese hermoso reconocimiento de parte tuya también. ¿Eh? Na Wikayen. Jane. Gracias, persona buena. Te amo. Amar, Wikayen, es amar. Amar a las personas, es demostrar amor. Besos. Esa fue Margarita Maldonado comunicándose con Elisa cuando vio el artículo en la revista de noviembre de ABC Latino. Y Caro, tú estabas por decir algo. No, nada más que creo que me pareció que fue muy importante el dato que dio Lisa, porque uno siempre se imagina las culturas indígenas que mantienen su forma y se aíslan, pero parece que ellos formaron y trataron de ser parte de acomodarse a los nuevos tiempos, ¿no? Quizás también por la parte del cómo es su medio ambiente ahí, tan lejos y pues y tratar de mantener sus culturas en ese proceso, incluyendo a los jóvenes y todo eso, me parece una cultura muy, muy interesante. Así es, y llegamos así mientras le damos a Caro la oportunidad para que conecte el sharing de compartir el audio para enseguidita ir a nuestros próximos segmentos. Me tienes que Quisiera dar el paso, Rob, no tengo Tienes acceso. razón, así que vamos a hacerlo ya mismo. Muchas gracias Ujú. por recordarme. Mientras tanto, le damos las gracias a Elisa Pritzker y a Pocho Salcedo por haber estado con nosotros aquí en la revista Al Aire y nos veremos próximamente. Muchísimas gracias. Muchísimas bueno, gracias. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias. gracias. Y me alegro que el programa sigue. Me interesa lo que va a decir Miguel, así que lo voy a escuchar después, que sé que está en YouTube. Así que tengan un buen día y gracias y hasta la próxima. Gracias. Muy bien, y Caro, si ahora sí puedes compartir el sonido y podemos ir a una pausa musical, ¿te parece? Antes que sigamos con el tema de inmigración, aquí en la revista Al Aire por 91.3 FM Radio Poughkeepsie, Nueva York, para todo el mundo. WVKR. No, pues, ¿se escucha? Sí, 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 pero no, no el sonido. Bueno, no sé por qué Vamos a no. ir con la parte de inmigración y luego vamos a una pausa musical. Tenemos en el día de hoy con nosotros a Miguel Medrano, él es abogado de Caridades Católicas y Miguel nos va a estar hablando hoy de el estatus del inmigrante juvenil. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. Buenos días a todos de nuevo. Gracias por esta oportunidad. Mi nombre es Miguel Medrano, soy abogado en los servicios de migración de Caridades Católicas. Y el tema del día de hoy es la clasificación de joven inmigrante especial. En inglés se llama Special Immigrant Juvenile Status. Yo por lo que tengo entendido ya han platicado un poco aquí en ABC Latino sobre el tema y yo me voy a centrar en qué es este tipo de estatus y en las preguntas más frecuentes que hemos escuchado de los radioescuchas de ABC Latino para centrarnos en estas preguntas. Y bueno, esta clasificación o este estatus migratorio es para aquellos menores que tienen que reunir básicamente 5 requisitos. Es exclusivamente para menores de edad, es decir, tiene que ser menor de 21 años, estar soltero, eh, pudo haber estado casado, pero se tuvo de haber divorciado, es decir, estar soltero al momento de la solicitud y ser declarado dependiente por un tribunal de menores, lo cual significa que un tribunal de familia ha asumido la jurisdicción de este caso para la petición del solicitante. En este caso, inicialmente se trata de una petición de custodia o de tutela. Eh, y
también el menor necesita comprobar que la reunificación con uno o ambos padres no es posible debido a que haya existido abuso, abandono o negligencia o alguna base similar de acuerdo a la ley del Estado de Nueva York. Y finalmente, que no está en el mejor interés del menor regresar a su país de origen. Entonces, básicamente necesita cumplir con 5 requisitos, que es ser menor, no estar casado, tener un proceso ante el Tribunal de Familia por custodia o tutela, demostrar que ha sido víctima o que ha sido abandonado o víctima de abuso o de negligencia, o que no está en su mejor interés regresar a su país de origen por alguna razón en particular, ¿no? Este estatus generalmente, bueno, como lo convención es para menores de edad, ¿no? Y generalmente hemos escuchado esta pregunta de si, ¿cuál es la diferencia entre tener la custodia y tener la tutela de un menor? ¿No? Muchas personas ahí de pronto escuchan que sus abogados les dicen, voy a pedir la custodia para ti o voy a pedir la tutela. Es importante distinguir entre la custodia y la tutela. La custodia se refiere básicamente a la responsabilidad que tienen los padres biológicos del menor, del cuidado del menor. Sí, generalmente la custodia, hay 2 tipos de custodia física y la custodia legal. Generalmente los padres biológicos de los menores tienen tanto la custodia física, es decir, que el menor vive con ellos, y la custodia legal, es decir, que pueden tomar decisiones legales sobre el menor, ¿no? Y en el estado de Nueva York generalmente se otorga la custodia a los padres biológicos. En raras ocasiones se otorga la custodia a alguien que no es el padre biológico del menor, ¿sí? Por el contrario, tenemos ¿qué es la tutela, ¿no? La tutela es similar a la custodia en el sentido de que es alguien que puede tomar decisiones legales, tiene la capacidad de tomar decisiones por el menor, ¿sí? Pero los tutores no necesariamente tienen que ser los padres biológicos. En el estado de Nueva York, alguien puede ser tutor de un menor independientemente de la relación que tenga con él. Puede ser un amigo de la familia, puede ser un profesor de la escuela, puede ser un sacerdote o un pastor, o cualquier persona mayor de 18 años que pueda tener la responsabilidad de decidir, de tomar estas decisiones por el menor. Un tutor deberá hacerse responsable del bienestar físico y emocional del niño, es muy importante. Y por lo tanto es mucha responsabilidad. También deberá comprometerse a proporcionar tratamiento médico si el niño se enferma o a inscribirlo en la escuela, por ejemplo, si necesita ir a la escuela, o tramitar identificaciones, que también es muy importante. Pero hay algo muy importante aquí también, que es una pregunta que generalmente escuchamos de los radioescuchas, es si yo soy el tutor de un menor, y no estoy relacionado con el hijo biológicamente, es decir, no es mi hijo, tengo que mantenerlo, ¿no? Tengo que mantener al niño. Bueno, en Nueva York no es una obligación que el tutor tenga que mantener económicamente al menor, ¿sí? Si el menor está trabajando y tiene la capacidad de mantenerse. Doy un ejemplo, por ejemplo, alguien que tiene 18 años, 19, está yendo a la escuela, está trabajando y tiene la capacidad económica, en este caso el tutor no está obligado. Pero si el menor tiene 10 años, 11 años y no puede mantenerse a sí mismo, el tutor está obligado a mantenerlo, ¿sí? Miguel, disculpa, Claro. si uno es el padre biológico y tiene la custodia y el hijo ya es mayor de edad, cumple 18 años, tampoco tiene esa obligación de mantenerlo cuando el individuo, la persona, se hace mayor de edad, ¿o no? Legalmente. Legalmente. No entendí cuál es la diferencia real entre tutor y custodio cuando los hijos se hacen mayores de edad.
Bueno, a ver, la diferencia principal entre custodia y tutela es que la custodia se otorga a los padres biológicos, Claro. principalmente, Y ¿no? la tutoría Y la tutoría se otorga a otra a persona. puede ser cualquier persona. Claro. En cuanto a mantener al menor, generalmente los tutores no necesariamente tienen que mantener a un menor de edad, ¿sí? Pero alguien que tiene la custodia de su hijo sí tiene la obligación de mantenerlo, Pero ¿sí? está bien, pero se espera que el tutor tiene que proveer por una vida sana, una vida normal, educación, mientras es menor, ¿correcto? Correcto, exacto. Y esto es hasta los 21 años. Sí, Perfecto, los 21 años es cuando comienza la mayoría de edad. perfecto, perfecto. Muy interesante esta distinción. Entonces, tenemos otra pregunta muy común que es si yo podría tener la tutela de un menor, ¿no? Eh, Generalmente cuando las personas dicen si yo podría tener algún problema, se refieren a algún problema con las autoridades, ¿no? Que podría ser la policía o podría ser migración, ¿no? Les doy mi respuesta en general. En general no hay ningún problema si alguna persona solicita la custodia o la tutela de un menor, ¿sí? Pero es importante que comprendan el procedimiento, ¿no? Para o lo que involucra el pedir tener la tutela o la custodia de un menor en el estado de Nueva York. Y el primer requisito, o uno de los requisitos más comunes, es que proporcionar huellas dactilares, es decir, uno tiene que dar las huellas al ir al tribunal de familia y proporcionar sus huellas, ¿no? El tribunal pide estas huellas de la persona que va a ser el tutor o va a tener la custodia del menor o de todas las personas que tienen más de 18 años que viven en esta casa, ¿sí? Eh, ¿Y por qué? ¿Cuál es el propósito de pedir estas huellas, ¿no? Lo que hace generalmente el tribunal de familia, en este caso es el juez de familia, es que quiere saber básicamente, quiere saber si dentro de la casa donde vive el menor hay alguna persona que ha cometido algún delito grave, ¿sí? Un delito grave en el sentido que pueda afectar al menor, ¿sí? O si ha sido acusado anteriormente de algún delito por descuido de menores, abuso de menores o negligencia de menores. Lo que ellos buscan es ver que el menor va a estar en un ambiente en el cual puede estar protegido. Eh, pero quiero aclarar que esto de proporcionar las huellas es una cuestión discrecional, es decir, le corresponde a cada juez determinar si lo hace o no lo hace, ¿sí? Eh, pero es algo que en la práctica, al menos en la práctica como abogado, en mi práctica y en general en nuestra organización, lo que hemos notado es que muchos jueces sí piden este requisito, ¿no? No es obligatorio, pero muchos lo piden, ¿no? Si ustedes no tienen ningún problema de tener antecedentes penales o criminales o algún problema con las autoridades de custodia de los menores anteriormente, generalmente no van a tener ningún problema en dar sus huellas, ¿sí? Esta información no se comparte con migración, y no les acarrearía ningún problema. La única situación en la cual podría haber quizá una situación es si la persona que está buscando la custodia o la tutela o alguna de las personas que viven en la casa tienen algún tipo de antecedente criminal y esto va a alertar a las autoridades, ¿no? Por ejemplo, pero generalmente es algo que no sucede, ¿no? Bueno, pero es algo que hay que considerar. El otro trámite que se tiene que hacer que es un poco tedioso, pero es muy importante para los radioescuchas tenerlo presente, es que necesitan proporcionar las direcciones en las cuales han vivido en los últimos 28 años. 28. 28 años es mucho tiempo, ¿no? Ujú. Generalmente yo no me acuerdo exactamente dónde viví hace 28 años, entonces se los comentamos para que lo tomen en cuenta,
¿sí? Y que si están interesados en tener la tutela o custodia de un menor, empiecen a acordarse de los lugares donde han vivido en los últimos 28 años. Miguel, ¿eso quiere decir que no puede haber nadie menor de 28 años que se haga tutor? No, las personas que pueden ser tutores Digo por este requerimiento porque si yo tengo 25 años, no podría tener un récord de 28 años donde he vivido. Entonces, es una forma indirecta de decir que la edad mínima debe ser 28 años No, para No ser creo. pero tutor. es buena No. pregunta, pero esa es buena pregunta. La edad mínima para poder ser tutor de un menor son 18 años. Sí, una Perfecto. persona, la edad mínima es algo que, y es muy buena pregunta, la edad mínima son 18 años y en ese caso si alguien, y esto sucede, por ejemplo, hay veces que hay hermanos mayores que pueden ser tutores de sus hermanos menores, ¿no? Por ejemplo, Claro. y en ese caso el hermano mayor, que va a ser el tutor, tiene que proporcionar las direcciones en las cuales ha vivido toda su vida, Ujú, ¿no? Básicamente. ¿No? básicamente. Ajá, se Básicamente. entiende. Y hay otro requisito que también es importante que nuestros radioescuchas tienen que tomar en cuenta, es que muchas veces el juez de familia, que va a decidir si se da la tutela o la custodia del menor, va a solicitar a la Administración de Servicios para Niños, que se llama ACS o ACS en inglés, a visitar la casa y hacer un estudio en la casa para verificar cuáles son las condiciones en las cuales el menor está viviendo. Es decir, si tiene su propio cuarto, si está durmiendo en su propia cama, si tiene acceso a un baño, a agua, si tiene comida, las cosas básicas que uno hace generalmente cuando uno cuida a un menor de edad. Y muchas veces los jueces ordenan este estudio, llega una persona que es un trabajador social, hacen una cita, van a la casa, platican, ven cómo está la situación en la casa y escribe un reporte y se lo explica al juez y el juez, de acuerdo a ese reporte, dice, bueno, sí, yo veo que encuentro que este menor está alimentado, está yendo a la escuela, tiene su seguro médico, duerme en su propio cuarto, tiene su propia cama, etcétera, y generalmente no hay problemas al respecto, ¿no? Entonces, para contestar la pregunta de si puedo tener algún problema si solicito ser tutor o la custodia de un menor, es que en general no hay un problema, es una serie de requisitos. El único problema sería si alguien tiene algún tipo de antecedente criminal o penal que está pendiente, ¿sí? En ese caso, para terminar, recomiendo hablar con un abogado, definitivamente. Así Muchas es. Y gracias. para los que se están uniendo a este programa en este momento, estamos hablando con el abogado Miguel Medrano sobre temas de inmigración, la inmigración de los jóvenes explicándonos con mucha claridad la diferencia de los distintos términos entre ser un custodio de un menor o un tutor, tener el tutelaje de un menor. Miguel, una Sí, consulta. Ujú. Para tener la tutela de un menor, me pareció curioso que uno de los requisitos no hay ningún tipo de estudio o alguna prueba psicológica de la persona que va a tener la tutela. No necesariamente se tiene que hacer una prueba psicológica. Ujú, La determinación que hace el juez, el análisis que hace un juez se hace en función al mejor interés del menor, ¿sí? Y este análisis es bastante amplio. En algún punto podría incluirse si hay algún indicio de que la persona que está buscando la tutoría, quizá no sea apta para hacerlo, ¿no? Pero ujú. eso dependerá del caso en particular. En general, no es un No se pide. requisito obligatorio.
¿sí? Básicamente el análisis que hace el juez es determinar que el menor lo quiera así, que quiera que sea el tutor, que vive en las condiciones correctas, que va a la escuela, que recibe atención médica, atención financiera, emocional. Es muy importante también pero no es un requisito como tal, ¿sí? Miguel, Ujú. ¿el menor tiene también algún tipo de voz en este proceso frente al juez? Definitivamente. Es muy importante y los jueces generalmente preguntan al menor si el menor quiere que esta persona tenga su custodia o tenga su tutela. Y el juez tiene la obligación de tomar en cuenta lo que el menor eh, quiera. Eso sí es un requisito. Claro. Definitivamente, contemplado. Hay una pregunta, quiero contestar una pregunta que es muy común también y está relacionada con la anterior, que es es otra variación de la misma pregunta y es, ¿podría estar en riesgo de ser deportado si solicito la custodia o la tutela de un menor? Sí, esta pregunta la hemos escuchado, se escucha todo el tiempo y la respuesta es que no es requisito que los custodios ni los tutores tengan estatus migratorio legal en los Estados Unidos. Sí, quiero ser muy claro al respecto para nuestros radioescuchas allá afuera que si usted está buscando tener la custodia o la tutela en un tribunal de familia y tiene que hacer todos estos trámites, no le van a pedir que usted tenga estatus migratorio aquí. En los tribunales de familia de Nueva York no discriminan a las personas por su estatus migratorio. ¿Sí? Cualquier persona, independientemente de su estatus, puede presentar una petición de tutela o de custodia. Y los tutores y los custodios se nombran en función del interés superior del menor, el cual no contempla como requisitos que la persona que se propone como custodio o que tenga el estatus, la tutela, tengan un estatus migratorio en los Estados Unidos. ¿Y por qué? Voy a explicar un poco, esto es un poco técnico, digo, es por la ley, pero básicamente de acuerdo a la ley en Nueva York, un extranjero, una persona que no tiene estatus migratorio en el estado de Nueva York, más bien, que no es un extranjero que no tiene domicilio, es decir, que no vive en el estado de Nueva York, no podría tener la tutela o la custodia. Es decir, lo que ve la ley es si vives en el estado de Nueva York, independientemente de tu estatus migratorio, entonces tú puedes tener la tutela. Pero si no vives en el estado de Nueva York, ¿sí? No puedes tener la tutela. No le importa si tienes estatus migratorio o no. Eh, y bueno, Una distinción muy importante antes que concluyas, Miguel, y supongo que esto será específico del estado de Nueva York y que distintos estados a lo largo y ancho de Estados Unidos tienen otro tipo de leyes y de visiones de esta ley, ¿verdad? Esto es correcto, porque yo de lo que les estoy hablando ahorita aquí en nuestros radioescuchas es de la ley del estado de Nueva York, que es muy importante que lo tomen en cuenta. Gracias, Rob, por mencionarlo. Eh, en otros estados, esto es ley estatal, ¿no? Entonces, si nos escuchan en New Jersey, si nos escuchan en Connecticut o en otro estado, eh, va a cambiar esta información que les estoy proporcionando. Yo hablo desde el estado de Nueva York, única y exclusivamente. Sí, Muy Eh, bien. También, Miguel, también claro. recordar a los oyentes que les van a pedir pruebas digitales, o sea, perdón, de los dactilares, ¿cómo se dice? Huellas dactilares, sí. Dactilares, ajá. Entonces, mucha gente que a lo mejor no tiene un estatus legal, pero entra con distintos pasaportes o distintas formas, con otros nombres, tienen que recordar que esto no miente. Exacto, eso es muy importante. Por eso lo mencioné como parte de la respuesta, ¿no? Como un requisito que es importante, que siempre es muy importante que si tienen algún tipo de situación que no está clara, ¿no? Si tienen alguna duda sobre su situación, sobre todo en cuestiones de si tienen algún tipo de antecedente penal o tuvieron algún tipo de proceso ante ACS o con la autoridad que se encarga de cuidar a los menores, es importante que hablen con un abogado antes de empezar el trámite. Sí, es muy importante. No estoy diciendo que sea imposible, o sea, que no lo puedan hacer, pero sí es muy importante que lo tomen en cuenta. Hay otra pregunta también muy común que me gustaría comentar, que es
es una vez que el menor obtiene la residencia permanente o la ciudadanía, ya que obtuvo el estatus, puede pedir a su papá o a su mamá o a sus hermanos. ¿Sí? Ahí es una pregunta muy común. Es decir, si algún menor que ya logró tener su visa especial como joven migrante, ¿sí? Este estatus migratorio, y que ya logró tener la residencia, y luego ya se volvió ciudadano incluso. La pregunta es, ¿este menor puede pedir a sus papás después? Y la respuesta es que desgraciadamente este tipo de estatus no permite, ¿sí? Que el menor pueda pedir a sus padres ni a sus hermanos, ¿sí? Ni siquiera cuando se hace mayor de edad. No, no. No, porque las autoridades migratorias van a verificar cómo fue que el menor obtuvo este estatus migratorio y van a verificar que lo hizo a través de este estatus de joven especial, de joven migrante especial. Y desgraciadamente la ley o el estatuto fue diseñado por el Congreso de los Estados Unidos de tal forma que el apoyo es única y exclusivamente para el menor que sufrió un abandono, un abuso o negligencia por uno o ambos padres. Y es algo que es una consecuencia desagradable, digamos, de este estatus, ¿no? Que ayuda a muchos menores, pero es muy importante que los padres o los que en este caso serían los que ejercerían la custodia, la tutela, ¿no? O los hermanos de la persona que ya tiene el estatus, tomen en cuenta que no va a poder hacer una petición por ellos. ¿Ok? Muchísimas gracias, Miguel. Estamos ya llegando al final de este programa del día de hoy. Te agradezco mucho y mencionemos el número de teléfono al que los oyentes pueden llamar para conversar con un abogado como tú, y es el número de la Oficina de Nuevos Americanos, 1-800-566-7636. 1-800-566-7636. Pueden hablar en español, totalmente confidencial, totalmente gratuito, por cualquier duda o cuestión respecto a temas de inmigración. Miguel, muchísimas gracias. Caro, me parece que este fue una muy acertada conversación que tuvimos hoy con Miguel. Sí, mucha información que compartir y lo hizo muy bien. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias a ti. Caro, seguimos aquí en ABC Latino, la revista al aire. ¿Cómo andamos con ese sonido? ¿Tenemos sonido? Si quieres, ¿tenemos tiempo para ir a música? Vamos un poquitito a una pausa musical corta para luego ir se corta tu conexión. Vamos a una pausa comercial. Ahí estamos. Lo siento. Para poder caminar descalzos en la oscuridad. Tributo para los que nos dejaron el camino iluminado. Sombra dormida de un pueblo ancestral. Arde las lenguas la palabra. Arde las lenguas la palabra. Regresar, regresar, regresar. Raíces somos, raíces somos. Raíces somos, raíces somos. Raíces somos, raíces somos. Si de repente no sabes hacia dónde vas, mira para atrás para saber de dónde vienes. Raíces somos, raíces somos. Raíces somos, raíces somos. Raíces somos, raíces somos. Madre que arrulla en la calidez de su tibio pecho, viento que despeja su paso todas las memorias, espejo y rostro que refleja nuestra historia.
conciencia universal. Llega a la tierra, ella sus frutos te dará. Cosecharemos los valores de la paz. Amor, respeto, tolerancia, honestidad. ¿Qué te pareció, Rob? Lo siento, Muy, muy comienzo. interesante, sí, 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 sí. Me parece muy, muy lindo el tema. Raíces Somos, se De llama. Raíces Somos de Olinka, cantante mexicana con una mezcla de reggae, músicas nativas, un poquito de rock, muy interesante artista. Qué lindo tema. Muchas Ujú. gracias por compartir esto contigo. Y como todas las semanas llegamos al final de este programa, que algún día quizá tengamos que hacerlo de 1 hora y media o 2 horas, porque Yo creo, siempre nos queda quedamos cortos. mucho, claro, nos quedamos cortos, pero muy interesante. Lindos invitados el día de hoy. Muy, muy interesante. Tu comunicación se me cortó al comienzo de la canción, así que te pido disculpas que salió ¿No? la música, pero no te escuchaba bien. Está bien, está muy bien. Esto es lo que es transmisión en vivo, en radio y también por vídeo. Y vamos a terminar el programa de hoy con la editorial, ya que dijimos que este iba a ser un programa distinto. Terminamos con la editorial del día de hoy. Y en la editorial del día de hoy creo que no puedo dejar de comentar con todos ustedes esta conferencia sobre el cambio climático que se ha venido desarrollando en estos últimos días en la ciudad de Glasgow, en Inglaterra, en Escocia, el COP26. Esta conferencia número 26 para hablar del cambio climático. Y lo que quiero mencionar hoy es algo muy interesante que yo descubrí y que se hace evidente cuando uno puede relacionarse en primera persona con cosas que ocurren en el mundo. ¿Cuáles son las consecuencias del calentamiento global, de esto que tantas veces hemos hablado, cómo nos estamos llegando al precipicio del cual no hay vuelta atrás? Pero hay algo que estuve leyendo como consecuencia de esta conferencia en los últimos días, y es las declaraciones de esta persona activista ambiental, Mohamed Nasheed, muy reconocido en todo el mundo. Ha sido presidente de la isla República de las Maldivas. Creo que en algún momento todos han escuchado de las Maldivas, sin saber dónde se encuentran. Bueno, las Maldivas son una isla en el Océano Índico y es una isla república independiente, parte de las Naciones Unidas. Si ustedes se ubican en el continente de la India, al final de la India está la isla grande de Sri Lanka y hacia el oeste se encuentran unas islitas pequeñas, la isla de las Maldivas, que es una república. Pues bien, este expresidente se ha convertido en uno de los ambientalistas más feroces para preservar la vida en este planeta, y por algo muy, pero muy primordial. Las islas Maldivas, perdón, las islas Maldivas están desapareciendo bajo el agua. 4 milímetros por año están creciendo. Tienen los días contados. Este crecimiento de las aguas alrededor de las islas no solamente hacen que cada vez se pierda más terreno de la isla, ¿verdad? Pero también produce que hay una devastación constante. Las aguas se contaminan, hay una pérdida de la biodiversidad alrededor de las islas. Entiéndanse
tanto la fauna como los peces que habitan ahí, como que es alimento para la población de esa isla. También el tiempo se ha tornado mucho más inclemente. Las tormentas vienen mucho más a menudo y son con consecuencias cada vez más grandes. Esto es para considerar lo que ocurre con el cambio climático. Una república está a punto de desaparecer. Y esta es la editorial del día de hoy y los dejo ahora. Nos vamos hasta la semana que viene. Chao, Caro. Chao. Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos